Buenos días, en esta ocasión les voy a presentar el trabajo de investigación que realizamos, el cual lleva por título El conocimiento matemático en uso del ingeniero topógrafo y fotogrametrista. La autora Luz Adriana Segura Camargo, coautores la doctora Carolina Carrillo García y el doctor José Iván López Flores. Bien, voy a comenzar platicándoles sobre la problemática que abordamos en este trabajo de investigación. Esta menciona que los alumnos de ingeniería tienen problemas con las asignaturas de matemática debido posiblemente a que no ven de manera inmediata su aplicación ni el objeto de cursarlas. A raíz de esto y una revisión de antecedentes de otros trabajos, nosotros adoptamos el siguiente problema de investigación. Nosotros decimos que no es evidente la relación que existe entre los conocimientos matemáticos enseñados y los conocimientos puestos en uso en ingeniería. Consideramos que esto toma fuerza si adoptamos la postura que nos menciona Cantoral y Farfán 2003 cuando señalan que ha llegado el momento de ya no enfocarnos tanto en cómo se están enseñando las matemáticas, sino qué matemáticas se están enseñando. Y esto consideramos que toma fuerza si hablamos de alumnos de ingeniería. ¿Cuál es la justificación del trabajo? Bien, los ingenieros observan, trabajan y modelan desde otra perspectiva el conocimiento matemático, siempre con miras a promover un desempeño profesional funcional. Chatelier 2005 nos menciona que el ingeniero dista mucho de un físico y un matemático, debido a que él no busca una exactitud en sus cálculos. Él busca solucionar problemas para poder mejorar la condición humana del ambiente donde él se desenvuelve. Por eso es que él ve a la matemática como una herramienta, como un apoyo. A raíz de esto, nosotros nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. Nosotros nos preguntamos qué conocimiento matemático adquirido en formación pone en uso el ingeniero topógrafo y fotogrametrista en su ejercicio profesional. Para poder dar respuesta a esta pregunta de investigación, nosotros nos planteamos un objetivo general, que es caracterizar el conocimiento matemático en uso en distintos escenarios, el escolar y el profesional. Para ello, vamos a apoyarnos de dos objetivos particulares, que es identificar el contenido matemático que se le enseña al futuro ingeniero y caracterizar el conocimiento matemático en uso dentro de su ejercicio profesional. Partimos de un supuesto teórico. Nosotros suponemos que el ITF, los conocimientos matemáticos que recibe en su formación, no todos son puestos en uso. Se piensa que le es suficiente para el ejercicio de campo emplear temas de aritmética, álgebra y trigonometría. Y pensamos que el ingeniero que ejerce en el ámbito de la investigación es quien pudiera retomar conocimientos matemáticos que sí recibió en su formación, conocimientos más complejos como lo es cálculo integral, cálculo diferencial, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales. El marco teórico, el supuesto teórico que nos va a dar fundamento en ese trabajo de investigación es la teoría socioepistemológica. Esta teoría se ocupa específicamente del problema que plantea la construcción social del conocimiento y su difusión institucional, siendo el rediseño del discurso matemático escolar una de sus principales tareas. Nosotros adoptamos esta teoría debido a que esta teoría explora formas de pensamiento matemático en contextos escolares y extraescolares. Y es justamente estos contextos extraescolares los que toman fuerza en nuestro trabajo de investigación. Aparte porque la teoría socioepistemológica aborda 4 dimensiones, que es la epistemológica, la cognitiva, la didáctica, la social y cultural, y es esta última la que se ocupa de los usos del saber en situaciones específicas, como lo es la ingeniería. Bien, como toda teoría, la teoría socioepistemológica se compone de ciertos constructos teóricos que nos van a ayudar a nosotros a poder analizar nuestra información para poder posteriormente concluir. En este caso vamos a echar mano de lo que es la práctica de referencia. Montiel 2005 nos menciona que es un conjunto de actividades que se articulan. Por su parte, Camacho Ríos 2011 nos dice que la práctica de referencia representa la actividad de matematizar la realidad inmediata tomando en cuenta su experiencia. Cobian 2013 nos menciona que el contexto es el conjunto general de situaciones o entorno físico que corresponde a ciertos grupos humanos. Para el escenario ya nos dice que es el conjunto de circunstancias que rodean a la práctica que construye conocimiento matemático. Tomamos estas posturas y nosotros decimos entonces que el contexto va a ser la ingeniería topográfica y fotogrametrista y los escenarios, el escenario profesional y el escenario escolar. Bien, si vamos a hablar de caracterizar el uso, entonces tenemos que dejar claro bien qué vamos a entender por uso para este trabajo de investigación. Bien, el uso
es la adaptación que se tiene de la práctica de referencia en un determinado contexto. Es decir, el individuo, a partir del uso y de ciertas acciones, va a poderse adaptar a una práctica de referencia. ¿Cuál va a ser la metodología a seguir en este trabajo de investigación? La naturaleza de estudio es de corte mixto, debido a que en el escenario escolar tuvimos que echar mano de cierta parte cuantitativa y en su mayoría es de corte cualitativo. Las etapas de metodología fueron la selección de población, diseños de instrumento, aplicación de instrumentos y análisis. Las fuentes de información, planes y programas de estudio 1994-2004, 7 profesores activos, 6 ingenieros topógrafos y fotogrametristas en ejercicio profesional. Los instrumentos, guión de entrevista a profesores, cuestionario a ingenieros topógrafos y fotogrametristas, guión de entrevistas a ingenieros. Tanto las fuentes de información como los instrumentos van a depender del escenario donde se esté trabajando. Ahora bien, vamos a iniciar con los análisis y los resultados. Voy a presentarlos en dos partes, en el escenario escolar y el profesional. Para el escenario escolar, el objetivo particular era identificar el contenido matemático que se le enseña al futuro ingeniero. ¿Qué necesitamos o qué fue lo que hicimos para poder identificar este contenido matemático? Realizamos un análisis curricular de los planes y programas de estudio en 1994 y 2004 de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán del Instituto Politécnico Nacional. Elegimos este plan de estudio en 1994 porque es justamente este quien formó a los ingenieros previstos para ese trabajo de investigación. Por cuestiones de la institución no se nos proporcionó a tiempo el plan de estudio en 1994, por lo cual partimos del 2004, pero se hizo una revisión de tal forma que pudimos identificar la similitud entre ambos planes. ¿Qué fue lo que hicimos? Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo fue que se organizó la información para poder realizar este análisis. Tomamos en cuenta las horas teóricas, prácticas y extraclase, dado las especificadas por los programas de estudio de cada una de las asignaturas. El plan de estudio en 1994 está conformado por 59 asignaturas y de cada asignatura se tomó tópico por tópico que comprendía cada asignatura y se contempló o se tomó en cuenta aquellos tópicos que tenían algún contenido matemático. Para poder llegar a esta conclusión, nosotros echamos mano de la bibliografía que venía expuesta en los programas de estudio, de páginas web y de apuntes que teníamos a la mano, de libros, para poder identificar aquellos tópicos que sí tenían algún conocimiento matemático, algún contenido matemático, para posteriormente después tomar esta expresión matemática y poder obtener un porcentaje de cada una de las asignaturas. El resultado fue el siguiente. Aquí podemos observar todo el conjunto de las asignaturas de semestre por semestre. De manera visual a lo mejor es un poco cansado verlo porque la letra está muy pequeña, pero me interesa que ustedes observen los que se encuentran en color azul, porque es justamente estas asignaturas en color azul las que tienen un alto porcentaje de contenido matemático. Estoy hablando de un porcentaje entre el 60 y el 100% de contenido matemático. Y es justamente estas asignaturas las que tienen un foco muy fuerte de presencia en el instrumento que se realizó del cuestionario para los ingenieros. Las asignaturas en verde también son las asignaturas que tomamos en cuenta para realizar el cuestionario, debido a que están o tienen un porcentaje medio de contenido matemático. En resumen, 20 asignaturas son las que se encuentran en un alto contenido matemático y 16 son las que se encuentran en un medio porcentaje de contenido matemático, y son estas dos las que tomamos en cuenta para el instrumento que se realizó del cuestionario a los ingenieros en cuestión. Ahora bien, también en este escenario se tomó la decisión de entrevistar a 7 profesores en activo dentro de la institución. ¿Para qué? Para que ellos nos proporcionaran las relaciones que había o que ellos identificaban entre las materias que son puramente matemáticas, que ellos las llaman de tronco común, con las asignaturas que ellos imparten, que son de especialidad. Pudimos identificar estas relaciones que les presento en este momento, y eso también nos ayudó para poder realizar el instrumento del cuestionario que se presentó o que se necesitó en el siguiente escenario profesional. En el escenario profesional, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Cuál era el objetivo? Caracterizar el conocimiento matemático en uso dentro del ejercicio profesional del ITF.
Para ello, nosotros realizamos un cuestionario, lo aplicamos a los 6 ingenieros topógrafos formados bajo el Plan de Estudio 1994, egresados de la institución del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué fue lo que encontramos? Bien, también a ellos se les preguntó sobre las relaciones que ellos consideraban que hubieran entre las materias de tronco común, 100% matemáticas, con las materias de especialidad. La respuesta fue la siguiente. Ellos encontraron estas relaciones que ellos consideraban importantes, y aquí podemos observar, tenemos en la columna de los ingenieros los que tiene presencia más el ingeniero 2 y el ingeniero 4 en todas las relaciones que se proporcionaron. Nosotros pensamos que esto se deba a que estos dos ingenieros, aparte de ejercer como ingenieros topógrafos en un campo práctico, también en sus tiempos libres son docentes de la misma institución para la ingeniería en cuestión. Pensamos que eso a ellos les facilita identificar más estas relaciones porque se encuentran de manera más directa en contacto con el escenario escolar. Asimismo, por otro lado, le aplicamos una entrevista a estos ingenieros con el objetivo de que ellos nos pudieran dar esas características que podían... esas características de uso que andamos buscando, de al menos una actividad que ellos nos compartieran dentro de su ejercicio profesional en campo. Se entrevistaron a los 6 ingenieros. En la primera parte de la entrevista el foco fue puesto en las áreas donde ellos se desenvuelven. ¿Por qué en las áreas? Bien, porque es justamente estas áreas, ya aquí es donde toma fuerza nuestro marco teórico, nuestra teoría socioepistemológica, porque es justamente estas áreas las que se van a convertir posteriormente en nosotros les denominamos subescenarios. Ellos nos dijeron que ellos se desenvuelven más en el área de obra civil, cartografía, geodesia y minas. Ok, con base en ello, entonces si ustedes recuerdan, hace rato nosotros comentábamos o les comentaba que el escenario es el conjunto de circunstancias que rodean la práctica que construye conocimiento. Entonces, ahora bien, con base en ello, nosotros decimos que la obra civil, la cartografía, la geodesia y la mina son ese conjunto de circunstancias en donde está la práctica que construye conocimiento. Por eso es que a la obra civil, cartografía, geodesia y minas las denominamos subescenarios del escenario profesional. Con base en ello también fue necesario identificar la práctica de referencia, porque comentábamos hace un rato que la práctica de referencia es donde se van a encontrar ese conjunto de actividades que van a permitir la construcción de conocimiento. En cuanto a eso, Camacho 2011, él reporta que el levantamiento topográfico es considerado como una práctica de referencia. La particularidad de la topografía es que asocia los pensamientos geométrico y trigonométrico a una técnica que le sirve de objeto para geometrizar la realidad inmediata mediante diferentes prácticas. Con base en ello, entonces nosotros proponemos en este trabajo de investigación a la nivelación y al levantamiento geodésico como prácticas de referencia también, debido a que en la nivelación es un conjunto de actividades donde se pone en juego conocimiento matemático para llevar un control de mediciones verticales por medio de la comparación de alturas, o lo que ellos llaman desniveles, con el objetivo de matematizar la realidad inmediata del ingeniero. ¿Cuáles son las actividades que se le asocian a esta práctica de referencia? Medir, comparar, calcular, proyectar e interpretar. Por otro lado tenemos al levantamiento geodésico, que igual es un conjunto de actividades en las cuales se pone en juego conocimiento matemático, por medio del cual se busca controlar mediciones angulares y lineales, apoyándose en una superficie abstracta como lo es el elipsoide de revolución, con el objetivo de matematizar la realidad inmediata del ingeniero según sean sus necesidades. ¿Cuáles son las actividades que se le asocian a esta práctica de referencia? Orientar, medir, calcular, describir, proyectar y representar. Con base en ello, aquí les muestro un ejemplo. Este es un ejemplo que nos proporcionó el ingeniero número 6 del problema. ¿Cuál es el problema? Esta es una actividad que él comúnmente realiza en su ejercicio profesional. Bien, el problema que nos mencionó el ingeniero 6 es realizar un denuncio de lotes mineros. Así es como él lo llama dentro de su ejercicio profesional. Esta actividad se sitúa en el subescenario de la minería, en la práctica de referencia de levantamiento topográfico y levantamiento geodésico.
Bien, ¿cuáles son las actividades que se articulan para que el ingeniero pueda adaptarse a esa práctica de referencia y pueda entonces darle solución a su problema que se le presenta comúnmente en su ejercicio profesional? Aquí podemos observar en un recuadro, en los recuadros azules, son aquellas actividades que él realiza netamente de su práctica como ingeniero topógrafo, es decir, propias de su técnica. Y en el recuadro rojo están las actividades que tienen que ver con algún conocimiento matemático. Las que están en línea punteada son aquellas actividades que realiza en una oficina o bien él le llama trabajo en gabinete. Las que están con línea continua son aquellas que realiza él en campo. Podemos observar que aquellas actividades en donde pone en juego conocimiento matemático, tenemos la de rotula coordenadas UTM, que son coordenadas en distintas proyecciones, une puntos de partida con el primer vértice del fondo minero, que viene siendo un polígono, da dirección, magnitud a una línea principal, que él le llama línea principal 1, da dirección y magnitud ortogonal a cada lado del fondo, y así podemos observar varias actividades que realiza. Pero lo curioso de aquí es que aquí podemos notar que el eje vertebral de las actividades que rigen su actividad tienen que ver directamente con su técnica. Es decir, en este caso podemos, en este caso del ingeniero, aquí podemos observar que las matemáticas no están en un primer plano. Es decir, las matemáticas se presentan como un conocimiento de apoyo que le permiten a sus conocimientos propios de su técnica tomar fuerza para poder entonces dar solución a un problema. Con base en ello, entonces nosotros podemos llegar a las siguientes conclusiones. Vamos a dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. ¿Qué conocimiento matemático adquirido en formación pone en uso el ingeniero topógrafo fotogrametrista en su ejercicio profesional? Es de suma importancia mencionar que este conocimiento matemático va a depender de la actividad que realice el ingeniero y de cada ingeniero. Es decir, va a haber infinidad de conocimientos que se pongan en uso dependiendo de la cantidad de actividades que se realicen y dependiendo de cada uno de los ingenieros. En este caso, para el ingeniero 1, la actividad que realiza en su ejercicio profesional es definir un polígono en coordenadas X, Y, Z de cada vértice y calcular el área de ese polígono. ¿Qué es lo que retoma de su formación para poder llevar a cabo esta actividad? De la parte de las asignaturas de especialidad, él retoma conocimientos de topografía 1, pero lo curioso aquí comienza cuando él retoma conocimientos de geometría analítica para poder calcular el área a partir de sus coordenadas, o de geometría plana, como es la ubicación y graficación de puntos en el espacio. Estos conocimientos no necesariamente se dieron en su formación, sino son conocimientos recibidos en niveles académicos anteriores. Entonces lo curioso comienza aquí, cuando nosotros llegamos a la conclusión de que los ingenieros topógrafos ponen en uso conocimientos matemáticos que no necesariamente adquirieron en su formación, al menos los 6 ingenieros que nosotros entrevistamos para este estudio este trabajo de investigación. Por otro lado, el objetivo general era caracterizar el conocimiento matemático en uso, y nosotros entramos en conflicto en decir, bueno, bien, ¿cómo vamos a representar, o cómo vamos a presentar, mejor dicho, esas características? Bien, las vamos a mostrar con base a su funcionalidad. Para el ingeniero 1, el uso que él, donde pone en uso conocimiento matemático, es para delimitar el perímetro de un lote. Esto se ubica en un escenario de obra civil, en una práctica de referencia de levantamiento topográfico. Bien, ¿para qué él usa conocimiento matemático? En la actividad de delimitar el perímetro de un lote minero. ¿Para qué? Para delimitar un polígono, para proporcionar coordenadas a cada uno de los vértices. ¿Cómo se presenta ese uso ya en el ejercicio profesional del ingeniero? Por medio de la representación plana de un polígono con las coordenadas de los vértices que lo conforman y el valor de la superficie que lo comprende. Y así en nuestro estudio podemos observar cada uno de los usos que llevó a cabo el ingeniero, cada uno de los ingenieros, en la actividad que ellos nos mencionaron. De manera general, ¿qué podemos concluir? Bien, que los ingenieros y los profesores ambos dan un papel de cientificidad a las matemáticas. Es decir, ellos dicen que entre más matemáticas lleven los ingenieros en formación,
mejores ingenieros van a ser y van a distarse, van a alejarse mucho de ser un técnico. Por otro lado, también los ingenieros nos mencionan que a veces las matemáticas juegan un papel filtro en su formación y se confunde la acreditación con el aprendizaje. Para el escenario escolar, los profesores es de suma importancia, concluimos que es de suma importancia que ellos tengan un conocimiento de las asignaturas de especialidad, de qué conocimiento matemático ponen en juego en esas asignaturas, asimismo de las diferentes áreas en las que se puede ejercer un ingeniero topógrafo. Por otro lado, las matemáticas contenidas en el currículo son empleadas de manera diferente en las diversas áreas en las que el ingeniero topógrafo se desenvuelve y que en el escenario profesional el ingeniero sabe que son importantes los conocimientos matemáticos que él pone en uso, sabe que lo necesita para solucionar problemas y para tomar posteriormente decisiones, pero no reconoce los contenidos matemáticos que él recibió en su formación. O sea, él sabe que llevó matemáticas, pero no sabe qué matemáticas fueron. Y que también nos menciona o se concluye que la falta de contextualización en la enseñanza de las matemáticas es un factor relevante para acrecentar la aversión hacia esas asignaturas. En cuanto a la tecnología, se concluye que los ingenieros tienen conocimiento de que los softwares que ellos emplean para su ejercicio profesional tienen implícitos conocimientos matemáticos, pero no saben qué conocimientos matemáticos son los que están implícitos, convirtiendo estos softwares y estos equipos en cajas negras, como lo menciona Romo Vázquez 2009. O sea, saben que existen, pero no saben qué contienen. Entonces, por nuestra parte, eso es todo. Les doy las gracias, las referencias de nuestro trabajo y pues quedamos a sus órdenes para cualquier duda. Okay.